Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Segura Ramírez Alicia Nayeli y hoy les voy a hablar sobre el tema NIA 330, Norma Internacional de Auditoría 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Alcance de la NIA 330 y fecha de entrada en vigor. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009, con el objetivo de que el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de las respuestas adecuadas a dichos riesgos. Definiciones importantes. A efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. A. Procedimiento sustantivo. Procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales de afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden pruebas de detalle, tipos de transiciones, saldos contables e información a relevar. Y procedimientos analíticos sustantivos. Prueba de controles. Procedimientos de auditoría diseñado para evaluar la eficiencia operativa de controles en la prevención o en la detección y corrección de las incorrecciones materiales en las afirmaciones. Requerimientos. La NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Respuestas globales. El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y respondan a dichos riesgos. Para el diseño de los procedimientos de auditoría posteriores que han de ser aplicados, el auditor considerará los motivos de la valoración otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones por cada tipo de transacción, saldo contable e información a relevar, incluyendo la probabilidad de que exista una corrección material debido a las características específicas del correspondiente tipo de transición, del saldo contable o conformación a relevar, es decir, el riesgo inherente. Y si la valoración del riesgo se ha tenido en cuenta los controles relevantes, es decir, el riesgo del control, siendo entonces necesario el auditor tenga evidencia, el auditor para terminar así los controles operan eficazmente, es decir, el auditor tiene previsto confiar en la eficiencia operativa de los controles para la determinación de la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos sustantivos. Obtener evidencia de auditoría más convincente cuanto mayor sea la valoración del riesgo realizado por el auditor. Pruebas de controles. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficiencia operativa de los controles relevantes, ¿sí? La evaluación de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones realizada por el auditor comporta la expectativa de que los controles estén operando eficazmente, es decir, que para la determinación de la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos sustantivos, el auditor tiene previsto confiar en la eficiencia operativa de los controles, o los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. El diseño y la aplicación de las pruebas de controles, el auditor obtendrá evidencia del auditor más convincente cuanto más confíe en la eficacia del control.
Naturaleza y extensión de las pruebas de controles. Para el diseño y la aplicación de las pruebas de controles, el auditor realizará indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría, con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, así como la manera en que se hayan aplicado los controles en momentos relevantes a lo largo del periodo sometido a la auditoría, la congruencia con la que se haya aplicado y las personas que los han aplicado y los medios utilizados. Determinará los controles que van a ser probados, depende de otros controles indirectos, y en este caso, si es necesario, obtener evidencia de auditoría que corrobore la eficacia operativa de dichos controles indirectos. Momento de realización de las pruebas de controles. El auditor utilizará pruebas sobre los controles en los que respecta al momento concreto o a la totalidad del periodo en la realización, la cual tiene previsto confiar en los dichos controles sin prejuicio a lo dispuesto en los apartados 12 y 15 siguientes, con el fin de obtener una base adecuada para la confianza prevista del auditor. Utilización de la evidencia de auditoría durante el periodo intermedio. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles durante el periodo intermedio, el auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre los cambios significativos en dichos controles con posterioridad al periodo inmediato y determinará la evidencia de auditoría adicional que debe obtenerse para el periodo restante. Utilización de la evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores para determinar así adecuado utilizar la evidencia de auditoría obtenida en las auditorías anteriores sobre la eficacia operativa de los controles y, de ser así, para determinar el tiempo que pueda transcurrir antes de realizar nuevamente las pruebas de control. El auditor considerará lo siguiente: la eficacia de otros elementos de control interno incluidos en el control interno, el seguimiento de los controles y procesos de valoración de riesgo por la entidad, los riesgos originados por las características de control, incluido a su carácter manual o automático, la eficacia de los controles generales de las tecnologías de la información, la eficacia del control y su aplicación por la entidad, incluida la naturaleza y la extensión de desviaciones en la aplicación del control detectadas en auditorías anteriores, así como se han producido los cambios de personal que afecten de forma significativa a la aplicación del control. Si la ausencia del cambio en un control concreto supone un riesgo debido a que las circunstancias han cambiado y los riesgos de incorrección material y el grado de confianza en el control. Si el auditor tiene previsto utilizar evidencia de auditoría procedente de la auditoría anterior sobre la eficacia operativa de los controles específicos, determinará que dicha evidencia sigue siendo relevante mediante la obtención de la evidencia de auditoría sobre si se han producido cambios significativos en dichos controles con posterioridad a la auditoría anterior. El auditor obtendrá tal evidencia combinando las indicaciones de los procedimientos de observación e inspección con el fin de confirmar el conocimiento de dichos controles específicos y si han producido cambios que afecten a la continuidad de la relevancia y de la evidencia de auditoría procedente a la auditoría anterior. El auditor realizará pruebas sobre los controles de la auditoría actual. Si no se han producido tales cambios, el auditor probará los controles al menos en una de cada 3 auditorías, realizando pruebas sobre algunos controles en cada auditoría para evitar la posibilidad de que pruebe en un solo periodo en la auditoría todos los controles en los que se tenga previsto confiar y no se realice prueba alguna en los 2 periodos de auditoría. Controles sobre los riesgos significativos. Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre el riesgo que considera significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. Evaluación de la eficiencia operativa de los controles. Para la evaluación de la eficiencia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará las incorrecciones que se han detectado en los procedimientos sustantivos. Indican que los controles no están funcionando eficazmente. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas mediante el procedimiento sustantivo no constituye evidencia de auditoría de los controles relacionados con la afirmación que son objeto de las pruebas sean eficaces. Si se detectan desviaciones en los controles en los que se tiene previsto confiar, el auditor
realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales y determinarán si las pruebas de control se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles. ¿Son necesarias las pruebas de controles adicionales o resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos? Procedimientos sustantivos. La independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor señalará y aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción. El saldo contable e información a revelar que resulte material. El auditor considerará si deben aplicarse procedimientos de confianza externa a modo de procedimientos sustantivos de auditoría. Apartados A48 a A51. Procedimientos sustantivos realizados por el proceso de cierre de los estados financieros. Los procedimientos sustantivos del auditor incluirán los siguientes procedimientos de auditoría realizados con el proceso de cierre de los estados financieros: comprobación de la concordancia o conciliación en los estados financieros con los registros contables que se obtienen, y el examen del asiento del libro de diario y de otros ajustes materiales realizados durante el periodo de preparación de los estados financieros. Procedimientos sustantivos que corresponden a los riesgos significativos. Si el auditor ha determinado un riesgo valorado de incoherencia material en las afirmaciones del riesgo significativo, aplicará los procedimientos sustantivos que representan de forma específica dicho riesgo. Cuando la forma de enfocar un riesgo significativo consista únicamente en procedimientos sustantivos, dichos procedimientos incluirán pruebas de detalle. Monto de realización de procedimientos sustantivos. Si los procedimientos sustantivos se aplican a una fecha inmediata y el auditor cubrirá el periodo restante mediante el que se aplique, los procedimientos sustantivos combinados o pruebas de controles para el periodo que resta, o si el auditor determina que resulta eficiente, únicamente procedimientos sustantivos adicionales que proporcionen una base razonable para hacer extensiva las conclusiones de la auditoría desde la fecha inmediata hasta el cierre del periodo. Cuando se detecta la fecha inmediata de incorrecciones que el auditor no esperaba en su valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor evaluará si resulta necesario modificar la correspondiente valoración del riesgo y la naturaleza. El momento de realización de extensión planificados de los procedimientos sustantivos planificados que cubren el periodo restante. Adecuación de la presentación y de la información revelada. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, es conforme con el marco de la información financiera aplicable. La evaluación de la suficiencia y la adecuación a la evidencia de auditoría. Sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor evaluará antes de que termine la auditoría si la valoración de los riesgos de la incorrección material de las afirmaciones sigue siendo adecuada. El auditor concluirá si se ha obtenido evidencia del auditor suficiente y adecuada para formarse una opinión del auditor. Considerará toda la evidencia del auditor relevante, dependiendo de si parece corroborar o contradecir las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la afirmación material de los estados financieros, intentará obtener más evidencia de auditoría. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, expresará una opinión con salvedades o denegará su opinión sobre los estados financieros. Documentación. En la documentación de la auditoría, el auditor incluirá las respuestas globales frente a los riesgos valorados de la incorrección material de los estados y la naturaleza al momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores aplicados. La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados de las afirmaciones y con los resultados de los procedimientos de auditoría incluidos cuando éstas no resulten claras. Si el auditor planifica, utiliza evidencia de auditoría en las auditorías anteriores sobre la eficacia operativa de los controles
En la documentación de la auditoría incluirán las conclusiones alcanzadas sobre la confianza de los controles sobre los que se realizaron pruebas en alguna auditoría anterior. La documentación de la auditoría demostrará que los estados financieros concuerden o han sido conciliados con los registros contables que se sustenten. Eso sería todo, compañeros, les agradezco.